Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de junio del 2021, son las 3:27 de la mañana. Una nota rápida para comentarte este detalle y ahorita te voy a platicar lo que dijo el secretario de Educación. Bueno, te lo voy a poner. Dice aquí, Claudia Pavlovich pide a SEP ajustar el calendario escolar en Sonora para evitar el calor. Tú vas a decir, ¿por qué estoy haciendo o comentando estas notas? Porque se puede, o sea, a lo que voy. Creo que sí necesitamos un ajuste al calendario escolar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que la mayoría lo exigen. Y podemos decir la situación climatológica. Ejemplo, cuando terminemos el siguiente ciclo escolar, los alumnos de secundaria que entren a la prepa no van a tener sus 20 días, ¿o sí? Son datos que hay que considerar. Y vamos a ver qué está pidiendo la gobernadora de ese hermoso y caliente estado de Sonora. Dice aquí, es una nota, por cierto, del debate, ¿ok? Esto es del día lunes. Dice, debido a las altas temperaturas que en verano se registran en el estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública realizar un ajuste al calendario escolar 2021-2022 de esta entidad. El calendario escolar que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que las clases iniciarán del 30 de agosto del 2021 y finalizarían el 28 de julio del 2022. Además de que en los meses de primavera y verano, la permanencia en las aulas tendría un incremento de media hora en cada turno con la finalidad de reforzar los conocimientos. Bueno, eso sí no sé de dónde lo tomaron, porque no lo he leído. Al respecto, la mandataria de Sonora y el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, dieron a conocer que han enviado a la jefa de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, una petición para ajustar el calendario escolar 2021-2022 con solo 185 días de trabajo y no 200 como está planteado, además de un horario ajustado. De acuerdo con una publicación que ha sido emitida en las redes sociales de la Secretaría de Educación del Estado de Sonora, en la petición enviada a la SEP se propone que el ciclo escolar inicie en Sonora el 15 de agosto del 2021 y no el 30 de ese mismo mes y concluya el 1 de julio del 2022 en lugar del 28. Para recuperar los 15 días que están reduciendo en el calendario escolar, el gobierno de Sonora propone que niñas, niños y jóvenes que cursan preescolar, primaria y secundaria, que van en el turno matutino, inicien las clases media hora antes del horario habitual, mientras que quienes estudian en el turno vespertino prolonguen media hora la salida, cubriendo con ello las 800 horas que ordena el calendario federal. Esto no es nuevo. Desde el año 2000 al 2019 estuvimos trabajando con un calendario escolar ajustado que contempla las mismas horas de trabajo, las 800 horas que contempla el calendario escolar y nosotros podamos trabajar las 800 horas, también ampliando media hora en los meses que tenemos más luz, señaló la gobernadora. La gobernadora de Sonora aclaró que esta propuesta no viola la Ley General de Educación, ya que en ella se establece que el calendario escolar debe contemplar entre 185 y 200 días. Asimismo, expresó que estos ajustes son solicitados con la finalidad de cuidar la salud de los alumnos, los cuales estarían sujetos a las extremas temperaturas que se registran en la entidad durante la primavera y el verano. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? Te voy a poner a continuación la participación del secretario de Educación del estado de Sonora, donde mencionó este elemento del ajuste al calendario escolar, ¿sale? Te lo dejo, dime aquí abajo tú qué opinas, ¿crees que se pueda a nivel nacional? 185, 190, 200, 195, aquí, opina aquí abajo, ¿sale? Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, bye. El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias por comunicarnos contigo y con todo tu auditorio. Efectivamente, comentar acerca de algunos pormenores del calendario escolar propuesto por la Secretaría de Educación Pública y obviamente la propuesta del Estado de Sonora, que se basa en algunos aspectos técnicos que es importante que podamos comentar con el auditorio, Juan Carlos. Sí, Víctor, Sonora tiene su propio calendario. ¿Ha dejado la administración federal actual que Sonora tenga su propio calendario? Es una propuesta, Juan sí. Carlos. Mira, hago un poquito de contexto. Desde el año 2000 hasta el 2019, Sonora siempre utilizamos un calendario escolar ajustado precisamente porque consideramos algunos aspectos técnicos, especialmente lo que se refiere al clima. Por 19 años estuvimos utilizando nosotros, haciendo un calendario local,
que se ajuste obviamente a las características, a las directrices que marca la Secretaría de Educación Pública. Y en este año volvemos a retomar esa propuesta. Está en análisis. Nosotros hemos hecho la gestión, desde luego la gobernadora Claudia Pavlovich presentó esta propuesta que se basa en 185 días, es decir, reducir el número de días efectivos, pero al mismo tiempo ampliar a lo largo del ciclo escolar la jornada escolar en media hora recompensar esos 15 días, para recompensar esos 15 días que se reducen en términos de las jornadas escolares. Con la ampliación del horario en media hora, te repito, a lo largo del ciclo escolar se compensan esos 15 días de trabajo. Sí, además está proponiendo el calendario iniciar 15 días antes que el federal y terminar un mes antes que el federal. Todavía estamos haciendo algunos ajustes, luego revisando con mucho cuidado que no se afecte ninguna de las actividades consideradas en el calendario federal. La fecha de inicio del ciclo escolar en Sonora se propone, igual que a nivel federal, las clases a partir del día 30 de agosto. Sí. Es decir, hacerlo coincidente con el calendario federal para que no se modifiquen ninguna de las actividades previstas. Incluyen, por ejemplo, los días de descanso obligatorio, incluyen los periodos vacacionales, que sean coincidentes todos. Pero curiosamente podemos recuperar algunos de esos días, revisando algunos de los conceptos que trae el calendario federal. Por ejemplo, trae 3 días de descarga administrativa a lo largo del ciclo escolar que nosotros podemos recuperar y hacerlos hábiles para acortar el tiempo de salida en julio. Sí. Recuperar, por ejemplo, el calendario federal considera el 6 de enero como un día inhábil, porque es una tradición que se utiliza más en el centro del país. En Sonora nunca hemos considerado el día 6 de enero como un día inhábil. Ese lo podemos recuperar y eso nos permite entonces anticipar la salida al 1 de julio sin afectar las jornadas de trabajo a lo largo del ciclo escolar. De hecho, hoy es día de descarga administrativa, ¿verdad? No hay clases. Exacto, así es. Son algunas características que nos marcan en el calendario general de la Ciudad de México, el calendario oficial, y que nosotros podemos recuperar para anticipar la salida en julio. Obviamente trabajar en julio, pues todos sabemos que es una situación que es prácticamente imposible dadas las temperaturas que tenemos, pero además hay otros 2 aspectos muy importantes que se consideran y que por lo tanto consideramos que sí va a ser factible este calendario. El primero de ellos es que nosotros no movemos el uso horario con respecto al resto del país. Recuerden que todas las entidades del país adelantan o retrasan 1 hora a determinado periodo del año para aprovechar la luz del sol. Nosotros exactamente hacemos lo mismo, pero sin mover el uso horario, es decir, nosotros mantenemos nuestro uso horario, no movemos nuestra hora con referencia al resto del país, y eso nos permite utilizar la luz natural por más tiempo durante el día, con jornadas incluso desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en algunos meses del año, sin encender luminarias. Eso nos lleva a otro aspecto técnico, el hecho de la carga financiera que nos representa el uso de los aires acondicionados en las escuelas, pues también podemos ahí ahorrar un poco de recursos en ese tema. Sí, secretario, independientemente del día de entrada o el día de salida, a los padres de familia les interesa saber qué va a pasar en el siguiente ciclo escolar, si va a ser presencial, si va a ser semipresencial, si va a ser a distancia. ¿Cuándo van a determinar esto las autoridades educativas? Bueno, nosotros somos sujetos a lo que nos dicen las autoridades de salud. Carlos, hay que acordarnos que la pandemia que genera la contingencia sanitaria y epidemiológica es causada por un virus. Es un tema eminentemente de salud. Nosotros estamos muy atentos a lo que determinan las autoridades de salud del país y del Estado respecto de las condiciones de la transmisibilidad de este virus. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, esta semana estamos amaneciendo nuevamente en Hermosillo, en el caso de Sonora, con semáforo anaranjado, es decir, con una tendencia a la alza en los contagios. Todavía la semana pasada traíamos 2 municipios en Sonora
Guaymas y Empalme los traíamos en verde. Esta semana ya amanecen en amarillo, es decir, todo el estado ahorita está en amarillo y tenemos 4 municipios que están en color naranja. De acuerdo con el semáforo de riesgo epidémico del mapa Sonora Anticipa. Y obviamente también en el mapa federal seguimos en el estado en amarillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la determinación del regreso a clases es dependiendo de las condiciones del semáforo de riesgo epidémico. Nosotros no vamos a poner en riesgo bajo ninguna circunstancia la salud de nuestras comunidades escolares. Pero por otro lado, sí nos estamos preparando, Juan Carlos, nos estamos preparando para regresar en agosto, si las condiciones de la contingencia nos lo permiten. Nosotros estamos trabajando precisamente rumbo al 30 de agosto con el inicio de clases y desde luego desde el día 15 de agosto para los preparativos que se tienen que hacer en todas las escuelas. Sí, entonces están preparándose por si acaso, pero todo depende de cómo se comporte la pandemia en las próximas semanas y en el color en que se encuentre el semáforo. ¿Únicamente en verde existe la posibilidad de regresar a clases presenciales, secretario? Únicamente en verde, y desde luego ha habido algunas gestiones de los padres de familia para que las autoridades de salud flexibilicen un poco el criterio respecto al color amarillo. Sin embargo, eso pues se tiene que revisar en las áreas correspondientes, en las instancias que correspondan, la clasificación de los colores y las restricciones que cada color del semáforo de riesgo epidémico nos indica. Y en este caso, ahorita necesitaríamos estar en verde en el semáforo federal y en el semáforo estatal para poder volver a clase. Sí, es justamente lo que pidieron los integrantes del movimiento Abre Mi Escuela, ¿no? La semana pasada. Con quienes dialogamos ampliamente, con quienes coincidimos en algunas inquietudes, desde luego que sí, nosotros en la Secretaría pues lo que más quisiéramos es tener las escuelas abiertas, es nuestro trabajo. De hecho, por eso estamos preparándonos precisamente para trabajar, como si fuésemos a regresar ya el 30 de agosto. Si las condiciones del semáforo de riesgo epidémico nos dan esa posibilidad, estaremos abriendo gradualmente aún, Juan Carlos, es importante decir, o sea, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo y abrir censalmente sin ninguna protección. Al contrario, vamos a hacerlo de una manera muy responsable, de una manera ordenada, gradual y paulatinamente. Sí, secretario de Educación, también se atraviesa la transición de gobierno. Es claro. Decir, entra un nuevo gobierno el 13 de septiembre y entrarán nuevas autoridades. Coincide con el inicio del ciclo escolar. ¿Cómo le van a hacer para que la transición no afecte la operatividad en las escuelas? Bueno, la educación es un proceso que se da en el seno de las comunidades escolares. La Secretaría en este caso estamos trabajando ya también muy intensamente para que la transición que señala la propia Constitución Política del Estado no afecte los procesos en la Secretaría. El hecho de que tengamos ya todo un protocolo, todos los protocolos de salud, todo un calendario de actividades que está listo y está sujeto pues nada más a que nos apruebe la Secretaría de Educación Pública. Todo esto tiene que ver con una cambio estafeta ordenado también, institucional, totalmente respetuoso de las comunidades escolares que finalmente son a quienes nos debemos, Juan Carlos. Muy bien, secretario de Educación Víctor Guerrero, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos atentos. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.